Hola, buenas, buenas, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Ya estamos comenzando. Voy a estar haciendo este video después de cada estudio que damos los domingos. Este es el estudio que estamos llevando a cabo los domingos en Iglesia Red, aquí en Tecate, Baja California. Es un estudio avanzado de vida cristiana. Y esto es para que aquellas personas que, aparte de la vida de iglesia, de congregarse, de asistir a las reuniones y todo, buscan un poco más de lo que es crecimiento espiritual, de entender un poquito mejor cuál es el propósito de Dios para sus vidas y en una forma muy personal quieren acercarse en su relación con Dios, pues entonces esta clase es para todos ustedes, ¿verdad? Hoy, en el libro del hombre espiritual, escrito por un servidor, está basado en gran parte en el tema del libro del hombre espiritual de Watchman Nee. En la primera parte, ¿verdad? Esta es solamente una introducción gráfica en la que quiero estar compartiendo algunos elementos fundamentales acerca de lo que somos como iglesia de Jesús, la iglesia de Dios, y cuáles son los elementos que deben proyectarnos hacia adelante, cuál es la gasolina del cristiano, cuál es la motivación del cristiano que debemos nosotros tener, ¿verdad? Entonces vamos a hablar desde el principio, desde la formación del hombre, aunque vamos a avanzar rápidamente porque esto debe ser ya conocimiento que tenemos, pero a partir de la creación del ser humano, de cómo somos constituidos, vamos a hablar un poquito y construir sobre eso hacia una vida espiritual ya funcional en un cristiano restaurado. Así que basamos el estudio de hoy en en la cita de Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 28, donde dice, dijo Dios, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En esta porción que acabo de leer, estoy leyendo en la versión bíblica de Reina Valera, y yo sé que es un lenguaje un poquito arcaico. Decidí hacerlo aquí porque aparte de que es muy conocido, también el sentido original de las palabras me parece mucho más claro en esta versión. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible, pero no nos vamos a enfocar solamente en esto, queremos avanzar más allá. Básicamente lo que estamos viendo en estos tres versículos de Génesis es acerca de cuál era la mentalidad o el concepto original de la creación del ser humano. Dios cuando nos creó, no nos creó al aventón o pensando a ver qué me sale, no voy a hacerlos y a ver qué me surge, sino que Dios nos creó con un propósito muy definido, con un diseño, vamos a decirlo así, ¿verdad? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a un plano, ¿verdad? Conforme a nuestra semejanza y con el propósito específico de que fuese Señor. Y dice, señoré sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, en las bestias, de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta parte se me hace importante porque el hecho de que exista una jerarquía de autoridad es un concepto 100% cristiano. Es un concepto cristiano religioso desde el momento de la creación. Fuimos creados para ser colocados en una posición de autoridad. Ese es el propósito de Dios. Esto lo comento porque hoy en día se maneja mucho de que las jerarquías y el patriarcado son algo nocivo, ¿verdad? Y son conceptos muy actuales que se están manejando de una forma negativa. Pero en realidad el deseo que tiene todo ser humano de superarse, de salir adelante, de cada vez vivir mejor, de tener más control de su propia vida, de conseguir un carrito mejor, una propiedad un poquito más grande, de terminar su casa, todo esto nace de la necesidad de ser
amos y señores de todo lo que nos rodea, que nos pertenece, ¿verdad? Y por eso esto, aunque puede ser corrompido, obviamente, ¿verdad? Y se ha corrompido a través de la historia y hemos visto consecuencias atroces, ¿no? De todo esto, el propósito nato del hombre en el que fue creado es este, que fuéramos señores de esta creación. Ahora, podemos hablar del por qué Dios decidió hacernos de esta forma. Y eso es porque Él mismo es Señor también. Él es el Señor de señores. O sea, que Él al momento de pensar en la creación del ser humano no estaba creando un monstruito o alguien, ¿verdad?, que iba a ser un problema, sino que estaba creando un semejante, alguien que se pudiera identificar con él, alguien que pudiera Dios tener comunión con él, y así como Dios es Señor del universo, el ser humano también es Señor en el mundo y pudieran así de esa forma tener comunión. Eso iba a facilitar y ayudar también la comunión entre ellos, porque Dios creó al hombre primordialmente para que lo amásemos, para que tuviéramos comunión con Él y que fuéramos bendecidos por su presencia. Ahora dice, creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, y varón y hembra los creó. Y bien importante aquí porque dice que desde el momento que Dios crea al hombre, ¿verdad? Crea al hombre primeramente, pero también con el plan de crear a la mujer. Y esto aparece después en la segunda narrativa de la creación del hombre, más específicamente cómo primero fue formado el hombre y después de un tiempo de que estuvo, perdón, el hombre trabajando y preparando las cosas, Dios después hace caer un sueño sobre él y, perdón, y forma a la mujer de una parte de su costilla. Vamos a dejarlo hasta ahí, esto es conocimiento, ¿verdad?, general, pero vamos a avanzar un poquito más a la última parte de esta cita donde dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, dando a entender con esto que ahora su trabajo era crecer, no quedarse en el estado en el que se encontraban originalmente, sino que una persona creada a imagen de Dios debe desear, anhelar, crecer continuamente. Por eso es que nosotros tenemos este anhelo de crecimiento, ¿verdad? Y si tú tienes el deseo de crecer personalmente, como persona, culturalmente, académicamente o espiritualmente, todo esto viene de ese impulso original que Dios puso en nuestro ser, de ser más de lo que somos, ¿verdad? Por eso cuando tenemos un logro, eso nos impregna y nos hace sentir superiores cada vez, ¿verdad? Mejor. Y cuando tenemos un fracaso, sentimos que es algo malo. Y esto obviamente lo deja claro, ¿verdad? Vamos a avanzar entonces a la imagen que sigue, donde vemos que dice, en la creación del hombre original, Génesis 1:26 y Génesis 2:7, donde dice, ¿verdad?, que tomó Dios, dice, formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Y aquí vemos en la imagen el polvito en la parte de abajo, de donde se forma el cuerpo del ser humano. Y esto representa que nosotros íbamos a tener contacto y dominio sobre la materia. Y después dice, pero sopló en él aliento de vida, porque ese cuerpo, aunque estaba formado ya del polvo de la tierra, no tenía vida hasta que Dios sopló aliento de vida, y este viene a ser el elemento espiritual del hombre y también al mismo tiempo el elemento eterno del hombre. Desde ahí es donde dice la palabra, has puesto eternidad en sus corazones. Dios puso un elemento en nosotros que nunca va a perecer, a pesar de que este cuerpo externo, este cascarón se acabe, que falta mucho tiempo con el favor de Dios, ¿verdad? Pero una parte de nuestro ser permanece y ese es nuestro espíritu unido con esta otra tercera parte, este tercer elemento que se formó en el momento de la combinación de estos dos elementos primigenios que son el cuerpo del polvo de la tierra, el espíritu del soplo de Dios, y vino a hacer el hombre un alma viviente. Alma viviente se refiere al asiento de nuestra identidad, a nuestra capacidad de pensar, a nuestra capacidad de estar conscientes de nosotros mismos, del mundo exterior a través de nuestros sentidos físicos y de la realidad espiritual a través de nuestro espíritu. Ese era el modelo original. Vamos a ver, ¿verdad? Más específicamente, aquí vemos en este cuadro que en el espíritu se contenía la capacidad de adoración, la conciencia del bien y del mal,
la capacidad de recibir revelación de Dios y la capacidad de tener discernimiento, que viene siendo como el equivalente de nuestros cinco sentidos físicos, ¿verdad? Pero en el espíritu. Y luego vamos a bajar ahora hasta abajo a dice la parte del cuerpo que tiene los cinco sentidos: la vista, el gusto, el tacto, oído, olfato, que, ¿verdad? También sabemos que hay otros sentidos, ¿verdad? Que también se pueden mencionar más específicamente, aunque dicen que las mujeres tienen siete sentidos, ¿verdad? Y eso es para historia para otro tiempo. Pero vamos a ver que al unirse estos dos elementos y viene a ser un alma viviente, el alma entonces se convierte en el asiento de nuestro raciocinio, nuestra voluntad, nuestra memoria, nuestra imaginación y nuestras emociones. Todo este mundo interno nuestro, ¿verdad? Que no puede ser percibido externamente, sino que se puede transferir emocionalmente, literal, por lo medio de la literatura, del arte, de la palabra hablada, pero está contenido en un ambiente completamente personal interno. Fue creado en el momento de la creación también, al unificar estos elementos. Entonces vemos que el hombre, espíritu con todos los sentidos conectados al espíritu, a lo espiritual, el cuerpo con todos los sentidos conectados al mundo físico y el alma conectado a todas esas cosas, ¿verdad? Por eso, si nosotros sentimos comezón en un pie, por ejemplo, lo vamos a sentir, pero lo vamos a captar en nuestra mente y tiene que llegar el momento en que esa sensación sea interpretada en nuestra mente y por eso todo está conectado. También cuando sentimos la presencia de Dios funciona lo mismo, ¿verdad? Nuestro espíritu percibe la presencia de Dios o tal vez un ataque del enemigo o alguna cosa, también viene a bajar a nuestra conciencia y estamos así conectados con todas las realidades. Vamos a continuar. En el espíritu vemos aquí lo que es la adoración. La adoración es la conexión del espíritu humano con el corazón de Dios. La conciencia es la función, está un error ahí, del espíritu humano que aprueba o reprueba sus acciones y pensamientos. Ahora, la conciencia no tiene la capacidad de decirnos qué hacer o qué no hacer, simplemente califica nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y el discernimiento es la percepción espiritual, que es la capacidad de percibir lo que está pasando en el mundo espiritual, lo que transpira allí, y la revelación, que es la manifestación de la verdad de Dios a través de su palabra en nuestro espíritu, cuando nosotros recibimos esa verdad en nuestro espíritu. En el alma tenemos la razón, que es la conciencia del ser, o el asiento de nuestra identidad. La memoria, que es la capacidad de retener la información percibida y captada. La voluntad, que es la capacidad de tomar decisiones sin responsabilizar a otras personas, ¿verdad? Y las emociones, que son el espectro de sensibilidad, de sentimientos que tenemos. Y esto refleja mucho también la naturaleza de Dios en nosotros. Y por último, la imaginación, que es la capacidad de construir y visualizar ideas. La imaginación es un elemento crucial para recibir revelación y para la profecía y para comprender básicamente tantas cosas en la realidad que vivimos y experimentamos en todas las dimensiones. En el cuerpo pues tenemos ahora los cinco sentidos que básicamente están mencionados así nada más. Muy bien, ahora vemos lo que pasó con nosotros en la caída de Adán y de Eva. El hombre caído, que también está mencionado en la Biblia como carnal o almático o niño en Cristo. Bueno, ahora cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Nos convertimos y aunque hay cambios tremendos, seguimos siendo carnales en cierta forma. Pero no me voy a adelantar. Vamos a ver aquí lo que es el hombre cuando cayó en Génesis. Nos dice que la palabra decía que el día que comas del árbol que está prohibido comer, ciertamente morirás. Y esto significa que una parte de su ser moriría. Ciertamente, de cierta forma morirás. Y de cierto que sí morirás. O sea que el hombre realmente murió, pero no murió su cuerpo físico o su mente, porque no cayó hecho un cadáver ahí, sino que su espíritu murió. Y junto con esto muere toda la capacidad de percepción espiritual, nuestra conexión con lo sobrenatural, nuestra facilidad que teníamos antes de percibir la presencia de Dios, aunque quedan indicios, ¿verdad? Y a través de las historias de la Biblia en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesucristo,
vemos personas sobre quienes descendía el Espíritu de Dios en momentos y podían hacer cosas tremendas, ¿verdad? Porque como que se activaba esa parte de su ser, pero no permanecía sobre ellos por mucho tiempo, ¿verdad? Porque su espíritu estaba muerto. Nosotros vemos ahora que al venir a Cristo, nuestro espíritu sufre esta transformación y somos resucitados juntamente con Cristo. Vamos a ver ahí adelante. Dice, el espíritu muerto representa la muerte de nuestra adoración, de la conciencia del bien y del mal, del discernimiento espiritual y la revelación. Todo eso se pierde. En Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ciertamente mueren estas partes del ser humano. Luego vemos el efecto del pecado sobre el alma del hombre. El alma se convierte ahora en la parte más elevada o sublime del ser humano. Ya no es el espíritu, y por lo tanto el alma se convierte en aquella entidad que gobierna sobre todo el ser, y por lo tanto cobra una conciencia nueva. Por eso dice la Biblia que cuando ellos comieron, después de que hubieran comido, dice, fueron abiertos sus ojos. Y eso no se refiere a otra cosa más que a los ojos de la mente carnal, de esa entidad de orgullo y de amor propio que ahora convierte al alma y la identidad central del ser humano en lo más importante y reemplaza a Dios. Entonces, el alma y la mente carnal ahora está, dice, en control del amor propio, el yo y la carne. Están la razón, la memoria, la voluntad, las emociones y la imaginación. Ahora todo esto viene a ser dominado por el amor propio. Y desde entonces comenzamos a tener conflictos como seres humanos, ¿verdad? Dice, por tanto, dice en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemigos contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esta es una configuración de ser humano que no tiene la capacidad de sujetarse a la voluntad de Dios. Por eso aquellas personas que tratan de ser buenos antes de venir a Dios, nunca lo van a poder lograr, ¿verdad? Y cuando dicen, yo voy a ir, me voy a acercar a Dios cuando ya sea mejor persona, cuando ya deje de hacer las cosas que estoy haciendo. Y eso nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque la mente carnal es enemiga de Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, o sea, es imposible, ¿verdad? Vamos a ver ahora lo que pasó con el cuerpo. Fíjense, el cuerpo también sufre esta transformación de la muerte espiritual, de la muerte y la caída del hombre. Donde dice, los sentidos, los deseos y las necesidades físicas se vician como pasiones de la carne, y ahora la necesidad de alimentos se convierte en desorden alimenticio, la necesidad de descanso del cuerpo se convierte en flojera, holgazanería, el afecto se convierte en lujuria y lascivia. Entonces, por eso ahora vemos que la carne está viciada de todas estas impurezas y pasiones desordenadas que menciona la Biblia, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ahora se convierte el ser humano. Vamos a ver el cuadro ahí. Es un hombre caído que ya no tiene espíritu y solamente se gobierna primordialmente a través de una mente caída. Vamos a ver enseguida lo que sucede con el hombre, que es la parte más importante a la que quiero llegar. Cuando venimos a Cristo, el hombre nacido de nuevo o santificado, ¿verdad? Vamos a pasar de eso a lo que es santificado en un momentito, pero vemos que el espíritu del hombre es resucitado, lo que dice en la profecía del Antiguo Testamento, que dice, y pondré un espíritu nuevo en ellos y pondré mi espíritu en ellos, se refiere a la resurrección de nuestro espíritu, que veníamos nosotros cargando este cadáver, ¿verdad? Desde Adán. Todo ser humano nacía con un espíritu muerto, o sea, arrastrando un cadáver, ¿verdad? Con ese anhelo y añoranza de lo espiritual, pero sin aquella capacidad real de conectar con Dios, ¿verdad? Pero cuando nos acercamos a Dios, todas las cosas espirituales vienen a tener sentido y cobramos una conciencia que antes no teníamos. Comenzamos a percibir un montón de cosas que la gente ahora llama locura, ¿verdad? Porque dicen, les lavaron el cerebro. Ellos piensan que todo lo que estamos experimentando los cristianos está siendo llevado a cabo en la mente, pero en realidad es que hemos recibido una nueva percepción de la realidad espiritual, porque nuestro espíritu ha despertado, y la Biblia garantiza también que el Espíritu
Santo mismo de Dios vino a vivir dentro de nosotros. El Espíritu nuevo es habitado por el Espíritu Santo y luego vemos que todo nuestro ser es perdonado, los pecados y todo es borrado. Experimentamos una transformación real en la conversión. Aunque por fuera nos veamos iguales, hay algo que incluso impregna nuestra mirada, nuestro rostro, porque ahora ya sentimos fundamentalmente que hemos sido transformados. Y esto es por la obra de la salvación, que Dios ha venido a nuestras vidas, ha limpiado nuestro pecado, los ha echado al fondo del mar y ahora el Espíritu Santo está viviendo dentro de nosotros como el sello y la garantía de que cuando Cristo vuelva por su iglesia, nosotros estamos apuntados en ese boleto. Vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjese, dice, uh, el espíritu es resucitado, tenemos un espíritu nuevo. Esto es algo que recibimos instantáneamente por gracia y fe en el momento de la conversión, cuando aceptamos a Cristo, cuando recibimos su perdón a través de la fe. Pero el resto de nuestro ser necesita un proceso de obediencia y madurez para que alcance a ser este ser completo, un ser espiritual. Entonces, aunque nuestro espíritu ya está presto, la carne es débil, dice la palabra, ¿verdad? Todavía. Pero en ese proceso nos encontramos ahora. La obra de salvación en el hombre, el espíritu, obviamente ya dijimos, fue resucitado. Ahí está el texto de Ezequiel 36, bien importante, que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora fíjate cómo esto está directamente, ¿verdad?, golpea el concepto anterior donde dice que la mente carnal es enemiga de Dios y no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. No puede la carne por sí sola, ¿verdad? Porque está caída y porque necesita esta renovación por el Espíritu Santo. Ahora cuando viene el Espíritu dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Es por medio de la obra del Espíritu Santo y de un verdadero crecimiento espiritual que nosotros somos capaces ahora de vivir una vida cristiana eficaz y abundante. Podemos nosotros ahora obedecer la palabra de Dios no como una regla de obediencia y de sujeción, como si fuéramos cristianos esclavizados a una norma, sino que somos guiados por un espíritu hermoso interno que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Vamos a ver ahora adelante donde dice la obra de salvación en el hombre con referencia a su alma, a su mente. La mente no es cambiada automáticamente. La mente que nosotros teníamos cuando llegamos a los pies de Cristo sigue siendo la misma mente. Si éramos mañosos antes, seguimos siendo mañosos todavía. Si éramos mentirosos antes, seguimos siendo mentirosos. Pero ahora Dios va a cambiar esas cosas porque se necesita esta renovación de nuestro entendimiento. Aunque de repente todavía cuando uno está nuevo en Cristo, se le sale una mala palabra, se le sale una mentira, se le sale una ofensa, porque todavía eso necesita una renovación. Esa parte no debemos nosotros desmoralizarnos, ¿verdad? Decir: y sigo batallando con las mismas cosas. Pablo lo dijo, ¿verdad? Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice: mas gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque es a través de la obra de Jesucristo y la obra continua del Espíritu Santo a través de la revelación de su palabra que nuestra mente comienza a ser renovada, transformada y comenzamos a entender y a pensar con la mente de Cristo. Muy bien. Ahora dice, fíjese, en Romanos 12:2 lo explica claramente, dice: no te hagas conforme a los de este mundo, lo voy a parafrasear un poquito, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, porque anteriormente, aunque, si alguien nos decía qué era lo que Dios quiere de ti, nos parecía como una obligación, ¿verdad? Y lo hacíamos a lo mejor sí por obediencia, pero no lo hacíamos por convicción. Pero cuando nuestra mente es renovada, entonces nosotros comprobamos que la voluntad de Dios es
es perfecta, buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que necesitamos nosotros para que no sea la vida cristiana una vida forzada de subyugación y obediencia forzada, ¿verdad? Sino que sea una vida de bendición y abundancia, donde estamos conectados con Dios, conocemos su concepto, conocemos su voluntad y caminamos en esa dirección. Muy bien, vamos a ver enseguida lo que pasa ahora con la obra de salvación en el hombre con respecto al cuerpo. Dice, es un diario caminar como nuevas criaturas. Aquí es donde la Biblia dice en Romanos 1, dice, hermanos, les ruego por 12:1, perdón, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Ahora, a esa es la parte que quería yo llegar. Una creación integral y perfecta debe ir en continuo crecimiento. No podemos decir, ya me convertí, ya estoy listo para cuando Cristo venga. Todos los días tenemos que esforzarnos por mejorarnos en la vida cristiana. Tenemos que crecer, por lo tanto, entonces, en el conocimiento de su palabra y en practicar la adoración, buscar la revelación de Dios y que dejemos que esa revelación transforme todo nuestro ser. La Biblia dice en 1 Corintios 2 que nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio, ¿verdad? La que ninguno de los príncipes de ese mundo conocieron, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, lo cual también hablamos. Entonces, ¿qué significa esto? Que mientras nosotros estamos conectados con Dios en adoración, en aprender su palabra, en estar cumpliendo con esto, ¿verdad? De buscarle más y más cada día, él va a comenzar a manifestarse a nosotros a través de su Espíritu Santo a nosotros. Dice, mas Él nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y esto significa que Dios quiere realmente hablarnos. Dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino el que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces está claro que la voluntad de Dios no es que solamente seamos cristianos, vayamos a la iglesia, demos nuestros diezmos y vivamos una vida cotidiana religiosa, sino que vengamos a conocer a Dios en una manera que nos convirtamos en seres humanos que somos guiados por el Espíritu completamente, ¿verdad? Y que al ser guiados por el Espíritu, nada nos sorprende y nada nos derrota, porque sabemos que Dios está en control en todo momento. Por eso es tan importante que nosotros veamos historias como la de los discípulos cuando vieron que se vino la tormenta y pensaron que iban a morir y de veras se desanimaron al punto que pensaron que iban a morir. Pero Dios estaba con ellos realmente ahí en la barca y ellos no sabían que Dios podía calmar la tormenta. Cuando tú conoces a Dios en esa nueva dimensión del Espíritu, no vas a tener ningún temor en medio de las dificultades. Sí vas a tener dificultades, obviamente porque vivimos en un mundo caído. Sí nos va a tocar llorar de vez en cuando, claro que sí, pero vamos a saber que Jesús viene en la barca con nosotros y nuestra comunión diaria con Él va a transformar todas las cosas. Vamos a saber decir las palabras correctas en el momento correcto, para animar, para edificar, para ser de bendición, y vamos a saber también callar cuando sea necesario callar. Vamos a saber tomar decisiones correctas en todo momento. Imagínate qué tremendo. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que el que anduviere por este camino, por torpe que fuese, no tropezará. Yo me apunto, yo ocupo estar en ese camino, ¿verdad? Porque torpes hemos sido muchas veces, ¿verdad? Así que hasta ahí se acaba la primera parte de este estudio. Vamos a avanzar a conocer un poquito más cada vez acerca de cómo crecer en esta cercanía con Dios y qué significa para mi día a día, el día de mañana que voy a salir, cómo me dejo guiar por el Espíritu Santo para tomar mis decisiones. Dios me los bendiga muchísimo y así estamos en contacto. Dios los bendiga. Adiós. Hola, buenas, buenas, ¿cómo están? Dios los bendiga.
Ya estamos de regreso con la segunda parte de este estudio en 3 partes de vida cristiana avanzada. Así que vamos a compartir un material muy bueno que preparamos para ustedes para facilitar la comprensión de este tema, porque aunque es básico y sencillo, ¿verdad? Necesitamos a veces un poquito de apoyo visual y lo hemos preparado así para que entendamos la mecánica de lo que constituye a la iglesia de Cristo y cómo estamos edificados sobre un fundamento realmente firme. Así que pues un saludo a todos, por favor déjenos un comentario ahí, siempre nos bendice mucho saber que hay gente que está siendo edificada con estos estudios, así que si eres uno de ellos, por favor déjanos un mensaje, me da mucho gusto saber de ti y voy a tratar de contestar todos los que pueda también. Hoy el tema que tenemos es edificados sobre la roca. Y vamos a estar hablando acerca de cuál es la fuerza real de la iglesia. No es la tradición, obviamente, ni la cultura, sino que tiene más que ver con la esencia de la que está hecha y cómo es que fue forjada la iglesia. No es nada más un grupo de personas que fueron poseídos por una ideología, sino que fue realmente forjada con sangre, con trabajo, con visión, con un movimiento profético a través de las edades, escatológico, porque comprende hasta el final de los tiempos, así que somos parte de un movimiento bien hermoso y vamos a estar echándonos un clavado al material en este momento. Así que también te recuerdo que este material que vas a estar viendo en la pantalla está disponible aquí en el grupo también de Vida Cristiana vía red. Está disponible gratis, lo puedes bajar, está en PDF. También las imágenes están compartidas independientes para que si quieres usar alguna de ellas libremente puedes hacerlo. Así que vamos a tomar el libro ahí, si lo tienes en tu celular, o lo puedes estar viendo en pantalla con nosotros aquí. Muy bien, entonces vamos a entrar en la primera parte de este libro. Nos dice el texto en el que vamos a estar fundando el principio, que es: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este es el texto fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a entender que la iglesia del Señor no es solamente un club social o un grupo más de todos los que hay en el mundo, sino que hay una verdadera identidad y un impulso de crecimiento en el cuerpo de la iglesia. La iglesia es un organismo viviente que siempre está impulsándose hacia adelante y debe tener por naturaleza una expresión de crecimiento, de aumento y de ir cumpliendo el propósito de Dios cada vez más perfecto. Así que este texto de Proverbios 4:18 lo voy a leer de nuevo. Dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo va nuestra vida? ¿Cómo debe ir nuestra iglesia? Ahí tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Porque debemos ser el tipo de persona que siempre está creciendo, que siempre va en aumento. Muy bien, enseguida vemos aquí la imagen de este hombre corriendo, huyendo del mundo, ¿verdad? Y dice el texto de Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es un texto recurrente en este estudio, porque es fundamental que nosotros entendamos que lo que somos ahora no es lo que quiere Dios que lleguemos a ser. Dios cree en el potencial de nosotros como su pueblo, pero necesitamos abrazar la idea de una transformación, abrazar el concepto y el compromiso de ser transformados de una gloria terrenal humana a una gloria celestial, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el cristiano vive una vida nueva, vivimos una vida guiada por el Espíritu, y de esto vamos a estar hablando aquí adelante. Fíjense lo que nos podemos entender de esta cita en forma desglosada. 3 puntos muy importantes que también lo vamos a estar viendo cada vez más profundamente. Dice: número 1, no os conforméis a este siglo. Significa: no te vuelvas como las personas que viven conforme al sistema de este mundo. No te hagas como las personas del mundo, que en el mundo hay muchas filosofías
muchas ideologías, hay muchas personas que tienen un concepto de Dios muy de ellos y han creado tal vez en su mente una caricatura, una figura de quién es Dios y se forman sus ideas y dicen, bueno, el Dios que yo creo, el Dios de amor que yo creo, no enviaría al infierno a tal y a cual persona. Y no es que Dios sea una persona que anda buscando a quien echar en el infierno, es que simplemente el concepto de pensar eso significa que no estamos conociendo al Dios verdadero. Entonces no te hagas como los del mundo, que creen que por sus propias ideologías y conceptos pueden llegar a conocer la verdad y conocer a Dios, porque la verdad no es algo que tú puedas alcanzar o descubrir. La verdad es Dios y Él se debe manifestar a nosotros por revelación. Esa es la iglesia del Señor. Ahora dice, esto sugiere que las acciones de evitar y apartarse. No te hagas conforme a los del mundo, sugiere una acción que es evita las cosas del mundo y apártate de las cosas del mundo, ¿verdad? Porque hay cosas que nos van a estar siempre bombardeando nuestra mente y van a estar siendo causa de caída o de confusión para nuestra fe. Entonces hay cosas que realmente tenemos que definir que deben ser quitadas de nuestra vida. Número 2, transformaos, dice, significa pasar de una gloria terrenal humana a una gloria celestial divina, como Jesús en la transfiguración, en el monte ante sus discípulos. ¿Usted recuerda esa cita de Mateo donde dice que fue transfigurado Jesús delante de sus discípulos? Esa palabra transfiguración y Jesús quedó transfigurado en una gloria celestial divina, ¿verdad? Es la misma palabra que se utiliza en Romanos 12, cuando dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Significa y denota crecimiento y avance. Entonces, el camino del cristiano no es solamente abstenerse, porque sería solamente una vida piadosa tal vez, pero de reglas y dogmas y cumplimientos y leyes, sino que también un crecimiento personal. Transfórmate en esta otra creación que Dios está produciendo en nosotros a partir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y número 3 dice, mediante la renovación de tu entendimiento. Este es el vehículo, ¿verdad?, que se usa para que dejemos de ser de una manera y nos convirtamos o nos transfiguremos en esta otra persona. Significa, dice, mediante la renovación de vuestro entendimiento, significa el proceso de actualizar los conceptos de toda nuestra cosmovisión para alinearse a la mente de Dios. Y esto es lo que hace la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos da revelación para que por medio de su palabra actualicemos los conceptos. Nosotros pensamos que entendemos conceptos tan profundos como el perdón, el amor, la eternidad, y en realidad es Dios el que debe mostrarnos estos valores eternos, y eso describe una disciplina estricta y constante de meditación, de oración y de lectura de la palabra. Ahora, esto es muy importante porque la Biblia habla de que la naturaleza de la nueva creación que somos nosotros es inconmovible, es fuerte y es indestructible. Fíjese lo que dijo Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que Dios quiere producir en nosotros es algo tan poderoso, tan fuerte, que no puede ser destruido ni con el tiempo, ni con la oposición, ni con el ataque del enemigo, ni por persecución. Y se ha comprobado a través de la historia que la iglesia del Señor Jesucristo ha permanecido fuerte, y aún en momentos de intensa lucha, prueba y persecución se fortalece y crece aún más. Entonces es algo impresionante que conocemos, de que esta es una verdad viva, ¿verdad? Eso es lo que le dijo Jesús a Pedro. Vamos a ver un poquito más a profundidad. Dice que Jesús marca una diferencia en esta ocasión cuando habló con sus discípulos ahí en Cesarea de Filipo, y marca una diferencia, una distinción importante entre sus discípulos y el resto de las personas, porque les hizo esta pregunta y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque él sabe que las personas que no lo conocen personalmente, de cualquier manera van a tener una opinión. Y tú te has dado cuenta, personas que no conocen realmente de una forma personal a Dios,
tienen una opinión de Dios de cualquier manera. Y lo llaman Diosito o mi Dios, y hasta traen una estampita, ¿verdad?, de él en su cartera o alguna cosa, y levantan oraciones, pero tú sabes que realmente no lo han conocido de una forma personal. Pero después Jesús les pregunta a ellos de nuevo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Porque debe haber una opinión distinta. Si nosotros pensamos igual que las demás personas, pues Jesús es un gran maestro, realmente entonces no lo hemos conocido y estamos en el primer grupo todavía, ¿no? Entonces la diferencia radica en que las personas la persona solo puede describir a Jesús a partir de su conocimiento de él. Obviamente no puedes describir a Jesús de otra forma sino a partir del conocimiento que tienes de él. Fíjate, las personas que no conocen personalmente a Jesús solo pueden ofrecer una opinión. Entonces eso es lo que realmente la persona común que no conoce en una relación personal a Jesucristo, lo que te diga acerca de Dios es realmente solo una opinión. Es su opinión humana, terrenal, hasta donde su mente le dio acerca de quién es Dios. Pero una opinión no tiene poder ni valor para dirigir y para cimentar nuestras vidas. No puedes tener una filosofía de vida que gobierne todo tu ser basado en una opinión. Debe ser algo más fundamental, más profundo, una convicción personal, profunda y eterna en la que puedas anclar, ¿verdad?, los valores de tu vida. Porque si no tienes esos valores profundos anclados y solo dependes de una opinión, tu opinión puede cambiar y todo se vuelve relativo. Entonces, creer en Dios y no creer en Dios no es nada más una opinión, es haber tenido una revelación de quién es Dios y tener una relación personal con Él en nuestra vida. Fíjense, las personas decían, ¿será Jeremías? ¿Será Elías? ¿Será Juan? ¿Será un profeta? No sabemos, ¿verdad? Serían opiniones solamente, pero eso no sirve. Pero fíjense lo que pasó. Pero la manera en la que Pedro conocía a Jesús, porque Pedro contestó la pregunta de una forma perfecta y le dio al clavo en la cabeza y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se maravilla y dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, la manera en la que Pedro conocía a Jesús no provenía de la opinión que alguien le había compartido, sino que Dios mismo se lo había revelado. Y ahí vemos un dibujo un poquito chistoso, ¿no? En el que Dios le está enviando la señal a Pedro, de alguna forma la está recibiendo con un casco de revelación. Y dice, entonces, por lo que Jesús lo llama bienaventurado porque pudo recibir. A esto nos queremos enfocar en esta clase y en la que sigue. La mecánica de esa revelación, porque aquí está en forma de caricatura, ¿verdad?, para poderlo entender, pero en realidad cómo opera esa conexión en la que Dios puede hablarle a una persona. A mí me han comentado personas, hermano, a mí Dios no me habla. Y esto es algo triste, que no podamos entender que Dios ya nos ha hablado y nos habla continuamente. La Biblia dice, su voz salió por toda la tierra, pero a veces nosotros no hemos escuchado su voz. Entonces, vamos a ver un poquito más. Me da risa ahí Pedro, todo maravillado. Ahora, fíjense, Jesús le explica a Simón que por el hecho de recibir esta revelación, él mismo ha sido transformado fundamentalmente. Sucedió esa renovación de su entendimiento que dice Romanos, ¿verdad? Y hasta le cambia el nombre en ese momento. Fue transformado tan fundamentalmente que le cambia el nombre, y es cuando le pone el nombre de Pedro, que significa una piedra, porque ahora se parece más al Jesús revelado, no al Jesús de la opinión pública, sino al Jesús revelado, que es la roca. Por eso dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es sobre Pedro ni sobre el Jesús de la opinión pública, sino en el Jesús revelado. Esa es una iglesia que de veras es de cuidado. Una iglesia que no está fundada en la opinión de las personas y que no está fundada en una persona, sino en la verdad revelada a nuestras vidas. Entonces, como Pedro se estaba pareciendo cada vez más a Jesús, que es la roca inconmovible, entonces él se convirtió en
piedra también, ¿verdad? En una piedra inconmovible, que es lo que debemos ser nosotros. Pedro incluso lo dice también en su epístola, ¿verdad? Que nosotros somos piedras vivas también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos recibido la misma revelación. Ahora, por tanto, la iglesia verdadera es aquella que conoce a Jesús, al Jesús revelado por el Espíritu de Dios. Nadie nos puede revelar a Dios sino el Espíritu de Dios, porque Él es el vínculo perfecto que nos estaba haciendo falta, como vimos en la clase pasada, que al morir nosotros, nuestro espíritu muere y perdimos la conexión con lo sobrenatural, con lo espiritual, pero venido el Espíritu Santo a nuestra vida, resucita nuestro espíritu y el Espíritu Santo crea este vínculo, ¿verdad? Que ahora nos conecta con el Padre una vez más y por lo tanto nos puede revelar la verdad de quién es Jesucristo. Ahora Jesús revelado por el Espíritu de Dios ya no es una imagen ahí nada más, sino es nuestro Rey, es nuestro todo. Dice, no es la opinión, dice que solo tiene, bueno, la iglesia no es la que solo tiene una opinión o concepto teológico de quién es Dios, ¿verdad? Porque religiones hay muchas y cada una pues se extiende y desarrolla su teología, pero esas son... La teología viene siendo el intento humano por comprender y categorizar, catalogar todas las verdades bíblicas, pero la verdadera religión que habla la palabra es una relación que se vive cada día con el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, fíjense lo que dice Mateo 16:18. Ni siquiera el infierno puede contra esta iglesia afirmada en el Jesucristo revelado por el Espíritu Santo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, nada puede destruir a la iglesia del Señor mientras sea una iglesia fundamentada sobre la revelación de que el Espíritu Santo vive en mí y yo tengo contacto con Dios a través del Espíritu Santo y Él me ha revelado su verdad en su palabra. Eso es una bomba tremenda. Esa es una iglesia indestructible, ¿no? Fíjese. Por eso dice también en Primera de Corintios capítulo 2, uno de los capítulos que más me gustan de toda la Biblia, que dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué significa esto? Significa que lo que Dios quiere con nosotros, ni siquiera nosotros nos lo podemos imaginar. Nadie nos puede decir el propósito de Dios. Por eso necesitamos tener conexión con Dios directamente. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, si solo Él sabe estas cosas, ¿cómo vienen esas cosas a conectarse con nosotros y que nosotros las sepamos? Por eso dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Esa es la función prioritaria del Espíritu Santo, activa de todos los días, en que Él quiere estarnos comunicando el propósito de Dios. Si nosotros dejamos a un lado las distracciones del mundo y dejamos de ser como las personas que solo viven por opiniones y nos concentramos en que Dios nos hable y tenemos comunión con el Espíritu Santo, Él nos va a revelar la verdad de Dios. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos conocer lo profundo de Dios, conocer sus verdades más íntimas, sus deseos? Se encuentran en el conocimiento del Espíritu Santo. Y por último dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, con el fin de, ¿para qué? Sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿para qué hemos recibido el Espíritu? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esa es su función. Y dice, orando a Dios y leyendo su palabra, se establece, fortalece y ejercita la comunicación con Él y permite que su Espíritu Santo nos revele la voluntad del Padre para nosotros. Aquí es donde comenzamos a entender la mecánica esta de la comunicación. La comunicación con Dios y cómo opera es que nosotros, orando y leyendo la Biblia, entablamos esta comunicación. Al orar hablamos nosotros con Él, al leer la Biblia entendemos su propósito y su palabra para nosotros. Y así se establece y se ejercita esta comunicación para comenzar a conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Vamos a avanzar entonces y dice, fíjese,
Eso es súper importante. El resultado natural de recibir revelación siempre será la expresión de una vida guiada por el Espíritu Santo. No puede haber otro resultado que tener una vida espiritual, guiados por el Espíritu Santo. Si tú entablas una buena relación con Dios a través de la oración, la lectura de su palabra y la comunión con el Espíritu Santo, el resultado inevitable, invariable, va a ser que tú vas a vivir una vida espiritual y manifestada en lo que hablamos, hacemos y pensamos, como dice en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales con lenguaje espiritual. Ese es el resultado de este proceso de la revelación. Muy importante, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces el Espíritu Santo viene con una comisión importante de ser la persona que nos muestra las cosas que han de venir y cuáles son los pasos que debemos dar diariamente. ¿Cuánto tiempo hemos caminado nosotros aventándola con nuestro propio razonamiento la vida y diciendo, pues yo pienso que si hago esto, yo creo? Y le preguntamos a Dios ahí de vez en cuando, ¿será tu voluntad? Pues Señor, estórbame si no. Pero en realidad no se trata de ponerle ese tipo de señales a Dios. Si podemos tener una relación con el Espíritu Santo, y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia en todo tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos que durar haciendo este proceso? ¿Cuánto dura la renovación de nuestro entendimiento? ¿Cuánto tiempo pasa para que pasemos de esa gloria terrenal a la gloria sobrenatural celestial? Fíjese que la Biblia dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que lo vamos a lograr hasta que estemos en su presencia, porque ninguno de los que estamos aquí podemos decir que ya lo hemos alcanzado. Como dijo Pablo, yo no digo haberlo ya alcanzado, sino que esto sí hago, dice, me extiendo hacia la meta y procuro cada día acercarme más a ese galardón de la perfección en Cristo. Así que esta es nuestra comisión como pueblo de Dios, ser edificados sobre la roca, no sobre una ideología, no sobre una opinión de otra persona, sino sobre una comunión verdadera con el Espíritu Santo y dejar que Él revele la voluntad del Padre a nuestra vida. Espero que este estudio sea de bendición para tu vida. Todavía nos queda otra parte más que vamos a estar compartiendo enseguida, así que por favor búscala también la tercera parte y vamos a estar una vez más aquí hablando de este tema y desarrollando lo que sigue. Excelente tema el que sigue. Vamos a hablar más acerca de más minuciosamente sobre la mecánica de la revelación. Así que ahí nos vemos de nuevo en la siguiente clase. Bendiciones, nos vemos. Hola, buenas, buenas. Hola de nuevo, ya estamos listos para la siguiente y última clase de nuestra serie de estudios de vida cristiana avanzada de la Iglesia Red Vía aquí en el campus central de Vino y Aceite en Tecate, Baja California. Nos da mucho gusto que no solamente estamos compartiéndolo a los domingos en la iglesia, ahí en campus, sino que también lo podemos hacer de esta forma digital y alcanzar a muchas más personas con esta clase. Espero que esté siendo de bendición para ustedes. Yo les voy a pedir, por favor, que todo aquel que nos está escuchando por este medio, que nos ha estado siguiendo en esas tres partes de la lección,
nos dejen un mensaje, por favor, y nos digan desde dónde nos están viendo, para que nos animemos también, sigamos haciendo material como este. Y estamos muy contentos de que estar concluyendo esta materia, este pequeño curso de 3 partes, ¿verdad? Y les voy a pedir que lo compartan también libremente. Recuerden que se transmite directamente desde el grupo Vida Cristiana Red Vía. Es un grupo abierto, libre, público en Facebook, y puedes entrar fácilmente. Y el material también en formato PDF que vamos a estar viendo en pantalla aquí va a estar también disponible gratis ahí para que lo descargues y lo puedas utilizar con toda confianza. Así que por favor, pues acompáñanos en esta tercera parte. Vamos a terminar y concluir con este tema tan importante que es cómo debe vivir el cristiano a través de la revelación por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que vamos a comenzar. La clase de hoy se llama La mecánica de la revelación, porque quiero que seamos tan específicos como nos sea posible en cuanto a cuál es el proceso específico por el cual la revelación inicia en el corazón de Dios y es transferida a nuestro espíritu por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros sintonizar esa señal? ¿Cómo podemos fortalecerla, aclararla, quitar las distorsiones y poder entonces tener una vida guiada por el Espíritu cada día de nuestra vida? Interviene obviamente cosas que hemos estado viendo, como es la renovación del entendimiento, y vamos a hablar de eso a más profundidad, a un punto más concreto y personal en la vida de cada uno de nosotros. Así que vamos entrando. La primera parte de esta clase se centra en que vamos a usar estos 2 puntos para plataforma. Número 1, primero conocemos la mente de Cristo a través de su palabra. No podemos nosotros decir que conocemos a Dios completamente o de una forma como amigos o como una persona bien integrada a nuestra persona si no pasamos tiempo con Él, si no sabemos cosas de Él. Esto es muy parecido a cuando una persona siente atracción por alguna muchacha, alguna persona, y dice, quiero que me platiquen de esa persona, quiero saber todo lo que me puedan decir de esa persona para conocerla mejor, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos luego en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón conectar espiritualmente al 100%, porque nuestra forma de procesar las ideas y nuestra forma de entender la realidad siempre ha sido basada en lo que podíamos hacer con la limitación que teníamos en el alma y en el cuerpo. Ahora que tenemos un espíritu y que el Espíritu Santo puede hablarnos, necesitamos comenzar a afinar esa parte de nuestra vida para poder conocer mejor y escuchar la voz de Dios. Así que la mejor manera de conocer la voz de Dios es leyendo su palabra. La primera etapa de conocer la voz de Dios es escucharla y leerla directamente de la fuente que es la palabra de Dios. Ahora recordemos también, en la palabra de Dios hay varios casos en los que personas todavía no podían entender la voz de Dios o no la escuchaban bien y ocupaban de otras formas para que Dios les pudiera explicar lo que les estaba diciendo. En el Antiguo Testamento se usaba el Urim y el Tumim. En el caso de Jeroboam puso esta prueba a Dios y dijo, cuando caiga el rocío en la mañana, te pido que caiga sobre toda la tierra, menos en esta piel que voy a poner aquí en el centro. Y Dios le hablaba de esa forma, ¿verdad? Se lo confirmó de algunas maneras. También está el caso de Moisés, ¿verdad? Que cuánto tiempo le tomó para al fin entender, ¿verdad? Que le estaba hablando Dios, hasta que al fin un día oyó que la zarza le hablaba, ¿verdad? Entonces necesitamos ir conociendo a Dios primero antes de aprender a identificar su voz y poder confiar en esa voz. Recuerda que todo el tiempo estamos recibiendo pensamientos, y ahorita vamos a profundizar más en esto, pero estamos recibiendo ideas, pensamientos, y estas cosas tienen que ser tan claras para nosotros para poder identificar la voz de Dios. Por eso necesitamos leer su palabra, memorizar su palabra y así entender la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahorita vamos a ver ese texto. Ahora, número 2, para después poder discernir su voz en nuestro espíritu. Es como la voz de tus hijos, tú la puedes identificar en donde sea,
hasta con los ojos cerrados, porque son tus hijos, vives con ellos, los conoces perfectamente. Así tiene que llegar a ser la voz de Dios para nosotros, para nuestro oído espiritual, que sea tan claro que pueda ser guiado por esa voz. Así que aquí vemos el cuadro que dice lectura más oración igual a conversación. Dilo conmigo, lectura más oración igual a conversación. Lo vimos la clase pasada también, y esta es la fórmula más clara para comenzar a tener este diálogo con Dios. Tal vez al principio nuestra conversación suena como un poquito unidireccional, porque sentimos que solo nosotros estamos hablando, pero mientras leemos la Biblia también nos estamos alimentando. Recuerda que la Biblia es viva. La verdad de la palabra de Dios que está contenida ahí está viva y nos va a estar alimentando. Entonces vamos a estar dialogando con Dios de esa forma, que no es la forma final, ¿verdad? Porque al final, aunque nunca vamos a dejar de necesitar la palabra de Dios, también Dios va a estarnos hablando directamente a nuestro espíritu. Ahora, el texto dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién le podrá enseñar? En cambio, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, aunque nosotros no conocemos la mente de Dios inicialmente, tenemos la mente de Cristo, que está contenida en su palabra. Entonces tú debes conocer la palabra para entender la mente de Cristo, y así cuando Él te hable vas a poder reconocer su voz y entender lo que te quiere decir. Un concepto muy sencillo, ¿verdad? Dicho con muchas palabras, pero así está explicado aquí en este cuadro. Ahora, recordemos también en el cuadro siguiente el efecto de la relación. Al estar creciendo en esta relación con Dios, la relación va a traer una demostración. Número uno, yo lo digo de esta forma siempre, en estos dos pasos, ¿no? Que dice, si lo conocieras, lo amarías. Porque no puede haber otro resultado. Si tú llegas a conocer a Dios, lo vas a amar. Si lo conocieras, lo amarías, ¿verdad? Y eso se va a saber por tu obediencia y tu compromiso. Pero luego dice, y si lo amaras, se te notaría. ¿Cómo se te notaría? Bueno, en una vida de frutos, una vida de victoria. Entonces, por eso es tan importante que nosotros lleguemos al punto de la manifestación. Eso es en donde va a desembocar, ¿verdad? Esa conversación. Tú platicas con Dios, creces en el conocer su voz y llegas a tener una comunión en la que puedes estar platicando con Él, y eso va a explotar en una manifestación. No puedes quedarte ahí solamente estático y que no va a pasar nada con tu vida. Va a ser transformada. Por eso dice la palabra que la palabra de Dios va a transfigurarnos de una gloria a otra. Vamos a ver adelante, dice, el efecto de esta conexión que se va a enlazar. Conexión significa, en este caso, acción, va a determinar una acción. Y yo puse 3 textos aquí que nos van a ayudar a entender cómo es que debe tener una válvula de escape, ¿verdad? Esta comunicación con Dios va a generar algo que va a necesitar expresión. Y mire, el primer versículo es en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y aquí no está hablando de una fe de creencia nada más, así de que, pues yo creo que sí, yo creo que no, sino que está hablando de una fe inconmovible, de una fe nacida de revelación. Las cosas que tú llegas a saber y a tener fe por causa de la revelación del Espíritu Santo en tu vida, te van a llevar a expresarlo. Dice, creí, por lo cual hablé. Por eso los cristianos no nos podemos callar la boca, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque lo vivimos, lo experimentamos, lo sabemos y lo hablamos. El segundo versículo es en 1 de Corintios 2:13, que dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales con lenguaje espiritual. Este es entonces el fruto
de haber recibido revelación. En esta porción, un versículo antes dice que lo hemos recibido de parte de Dios a través del Espíritu Santo, y lo cual también hablamos. Entonces ahí está la expresión. Y número 3, en Mateo 12:34 dice: generación de víboras. Aquí está Jesús hablándole a los fariseos: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Se va a expresar uno según lo que está en su corazón. Por eso tú llénate de la palabra de Dios, llénate de la presencia de Dios, llénate de la comunión con Dios en oración, en lectura, en esa conversación con Dios, y se va a manifestar inevitablemente. Por eso nosotros vemos, y lo digo siempre, ¿verdad?, que un árbol no da fruto a fuerzas, ¿verdad? Nunca hemos visto un árbol pujando para dar un fruto, ¿verdad? Y dar un fruto de repente, sino que el árbol solo, si está bien nutrido, está bien alimentado, bien plantado en buena tierra, simplemente de suyo, dice la Biblia, la semilla lleva fruto. Entonces esa es la manifestación de lo que ya estás recibiendo. Por eso, si tú ves una persona que te dice: es que no puedo crecer, no sé, no maduro, no he crecido en la vida cristiana, lo que les está haciendo falta es precisamente esto, ¿verdad? Conexión con Dios, porque esa conexión va a traer acción en su vida. Muy bien, vamos a continuar. Fíjese, aquí de nuevo vamos a volver al texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice: no os conforméis a este siglo, para entender un poquito más la mecánica de lo que está pasando en nuestra mente en ese momento, ¿verdad? La vida cristiana dinámica, siempre siendo transformados. En nuestra vida cristiana nunca se acaba la transformación. Siempre tenemos que estar sabiendo y conscientes que estamos en plena transformación. Estamos en pleno crecimiento todo el tiempo, no paramos. Entonces aquí vemos a dos personas, ¿verdad? Uno está lleno su cabeza de las cosas del mundo, y el otro está lleno de los conceptos santos bíblicos cristianos. Ahora dice aquí: no te hagas conforme a los de este mundo, sino transfórmate. Y ahí está el proceso, porque no es automático, sino que es un proceso. Dice: transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, que significa la actualización de los conceptos terrenales por los conceptos divinos. Y dice: para que compruebes entonces la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo una persona que ha recibido esta transformación en su mente puede realmente juzgar todas las cosas, como dice Pablo en Corintios, y él no ser juzgado de nadie, ¿verdad? Aunque la gente lo critique, diga: está loco, le lavaron el cerebro, nosotros sabemos las cosas que hacemos y por qué las hacemos, porque obedecen a una verdad más profunda que ya transformó nuestro corazón. Muy bien, vamos a avanzar. Y dice: mira, aquí puse yo el dibujo de una mujer que tiene engranes en su cabeza, que significa que está pensando todo el tiempo. Tú y yo siempre estamos pensando, siempre espero, ¿verdad? Y siempre que estemos activos en nuestra mente. Dios quiere que nuestra mente esté activa siempre. La mente pasiva es una aberración, porque Dios no nos creó para eso. Entonces aquí está esta persona pensando, pero nosotros siempre estamos siendo bombardeados por 4 voces que están todo el tiempo influenciando nuestros pensamientos, ¿verdad? Están entablando un argumento, están trayendo tentación, están trayendo decisiones, y cosas se tienen que procesar en nuestra mente. Una de las voces, la más importante, es la voz de Dios. También está la voz de Satanás, o los demonios también. Está la voz del mundo y todas las cosas que en el mundo se hacen y se dan. Y después la voz de uno mismo, cuando son tus propios razonamientos. Así que en tu mente tú procesas todas esas ideas simultáneamente. Lo interesante es que podamos discernir y separar unas de las otras, para que sepamos cuándo es Dios el que nos está hablando y cuándo somos nosotros, y cuándo conviene o no conviene actuar sobre esos argumentos. Fíjense lo que dice abajo: una mente sana procesa las ideas correctamente. Y eso es verdad, ¿verdad? Nosotros, cuando nuestra mente no ha sido dañada y no tenemos algún trauma que perjudique nuestra forma de pensar, podemos tomar los pensamientos y razonarlos sanamente. Pero vamos a ver el segundo cuadro aquí, donde vemos a un hombre
que ahora sus ideas arraigadas se han convertido en fortalezas en su mente, ideas clavadas por medio de abuso, por medio de cultura, por medio de costumbre, ¿verdad? Ideas que no son buenas muchas veces, y ahí vemos algunas fortalezas formadas en la mente de forma que rompen el engrane. ¿A qué me refiero con estas ideas? Ideas, por ejemplo, conceptos que no necesariamente son del diablo, algunos sí, muchos son de ideas que el diablo pone en nuestra mente, pensamientos de suicidio, de ira, de rencor, de odio contra las personas, ¿verdad? Pero a veces son cosas que obedecen más bien a nuestra crianza, como por ejemplo dichos que son tan parte de nuestra cultura como el lugar de la mujer es la cocina, o los hombres no lloran. Esas cosas perjudican nuestro proceso de nuestra mente y afectan directamente cómo nosotros entendemos la verdad bíblica. Por eso Dios pide que nosotros estemos dispuestos a ser actualizados en esos conceptos y que nosotros usemos los argumentos bíblicos para destruir esas fortalezas en nuestra mente. El texto de Mateo 6:23 dice: pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y es verdad, ahí hay personas que no pueden ver el mundo sanamente porque hay algo malo en su ojo, o sea, en la forma que ellos evalúan las cosas. Abajo vemos en los engranes rotos una mente con fortalezas, ve todo distorsionado. Y así venimos nosotros con Cristo, ¿verdad? Venimos a veces lastimados, algunos han sido lastimados hasta dentro de las iglesias y llegan a iglesias desconfiados y dicen: no, yo no tengo confianza a los aleluyas o a los cristianos o a los pastores, ¿verdad? Y porque alguien nos dijo alguna vez a lo mejor algo malo de la Biblia o de los cristianos, ya venimos con estas fortalezas en nuestra mente y tenemos que reconocer entonces que no tenemos todas las respuestas, porque la mente carnal es enemiga de Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces requerimos nosotros de una actualización de software en nuestra mente, ¿verdad? Vamos a avanzar aquí. Fíjense cómo es ahora la Biblia representada a nosotros como un espejo, ¿verdad? En Santiago, me encanta a mí Santiago, es uno de los libros o epístolas de la palabra que más me gustan, porque Santiago no tenía pelos en la lengua, él decía las cosas y fue agresivo al escribirlo, porque él quería ver una iglesia santa, ¿no? Y viene en el primer capítulo de esta epístola, luego empieza, ¿verdad?, echando encima el carro a los cristianos y dice: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Y esto es una acusación directa a aquellas personas que escuchan la predicación y dicen: uy, sí, cierto, pero de alguna forma justifican no obedecerla porque dicen: bueno, yo soy nuevo, yo apenas voy creciendo, ahí la llevo, poco a poco. Todos esos son conceptos carnales que no debemos nosotros atesorar, son fortalezas que deben ser destruidas en nuestra mente. Dice enseguida: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cada vez que venimos nosotros a la palabra de Dios o a escuchar un mensaje, estamos siendo expuestos a un espejo donde nos vemos a nosotros mismos y notamos nuestra deficiencia, notamos nuestros errores, nos damos cuenta si estamos despeinados, si traemos algo en los dientes. Todo eso te puedes dar cuenta cuando eres expuesto al espejo. Si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor, es semejante al hombre que considera en el espejo su rostro natural, dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida lo que era. Qué tremendo. Fíjate que cuando estás consciente todo el tiempo de tus deficiencias, puedes hacer algo al respecto. Yo contaba este domingo en la clase acerca de un problema personal que yo tuve, que le voy a compartir rápidamente. Yo tuve una verruga en mi cara, en mi cara de aquí, más o menos a esta altura. La verruga yo la notaba solamente, nadie me decía nada de la verruga, pero yo me sentía completamente horrible por esa verruga, porque aparte me había salido blanca y era muy larga.
y yo sentía como que todo el mundo estaba mirándome la verruga cuando platicaban conmigo. Así que todo el tiempo estuve consciente de esa cosa, y cada vez que yo me miraba en el espejo, me miraba yo sucio, me miraba yo mal mi rostro, porque todo lo que notaba era ese defecto. Hasta que fui con una doctora, la doctora dijo, ahorita te la quito, y en 5 minutos me quitó esa verruga. Inmediatamente cambió todo mi percepción de mí mismo. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos dispuestos a reconocer los errores en nuestra persona, y estamos dispuestos a hacer los cambios y pagar el precio para que seamos transformados, y cambia todo nuestro concepto general. Fíjense lo que dice aquí adelante: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que es la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. ¿Por qué? Porque meditaste en la palabra, porque se convirtió en revelación, y bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Vas entonces a poder permanecer por el poder de Dios en tu vida. Esa es la manera que podemos nosotros realmente agradar a Dios, porque leemos su palabra, meditamos en ella, la vemos atentamente, dejamos que el Espíritu Santo la vuelva a revelación, entonces actuamos en ella por fe y en obediencia a su voz. Entonces podemos realmente dar fruto, y no son solamente obras muertas en nuestra vida. Santiago, yo te lo recomiendo todo, ¿verdad? Prepárate, no ponte casco, porque Santiago no perdona, ¿no? Vamos a ver enseguida. Fíjese, aquí yo ejemplifico los procesos de nuestra mente a una línea de control de calidad, donde vemos la banda ahí que va a separar todos los productos que van pasando por la banda, que en este caso los productos son argumentos, los va a separar a buenos y malos, ¿verdad? Va a separar las buenas ideas de las malas ideas. Por lo regular son muchas más las malas ideas que pasan por nuestra mente que las buenas, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos, si vamos a hacer ese trabajo, un control de calidad, o sea, una lista. Cuando tú vas a trabajar en control de calidad, se te va a dar una lista de cuáles son los protocolos y cuáles son los puntos que debes checar para saber si un producto está listo para salir, ¿verdad? Si se va a ser aceptado. Entonces tú vas a ver que la mente de Cristo, que es la Biblia, es en sí la regla con la que debemos nosotros medir cada uno de los argumentos que pasan por nuestra mente, y tenemos que ser capaces de separarlos y de dividirlos y decir, esta idea es de la carne, esta idea es del diablo, esta idea es del mundo, esta idea es de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Hacer esta separación. En Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir entre los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay poder más eficaz que la palabra misma que nosotros estamos estudiando para dividir estas ideas, porque todavía habemos a veces hay personas que dicen, es que tengo una idea, pero no sé si es Dios o el diablo. Y qué terrible que no podamos distinguir entre Dios y el diablo en nuestra mente, ¿verdad? Todavía en las caricaturas nos dibujan un angelito y un diablito, ¿verdad? Y más o menos sabes lo que cada quien está diciendo. Pero a veces nosotros no sabemos ni cuál decisión tomar, porque no tenemos tan definida la voz de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿qué necesitamos? Obviamente mucha Biblia, mucho leer la Biblia, mucho estudiarla, mucho meditar, como dice en el versículo que leímos en Santiago, el que lee y estudia y medita atentamente en la ley de la verdad y la libertad, entonces puede dar fruto por medio de ella, ¿no? Vamos a ver enseguida, donde vemos, aquí está de nuevo la banda, ¿verdad? Con todos los argumentos atravesando, y aquí está entonces el proceso en práctica.
aquí está una porción de la palabra que es Filipenses 4:8, que nos va a servir para filtrar cada uno de estos argumentos. Ahora, no quiere decir que solamente Filipenses 4:8 vamos a utilizar, sino que este es un ejemplo específico, ¿verdad? Pero mire, este versículo está tan poderoso y tan tremendo que nos ayuda a filtrar muchas de las ideas que pasan por nuestra mente. En primer lugar, el versículo dice: todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo que merece alabanza, en esto pensad. Así es como puedes tú determinar si un pensamiento es digno de quedarse y establecerse, o debe ser removido completamente y destruido, como fortaleza que va a ser destruida en nuestra mente. Entonces, este versículo nos ayuda a nosotros a que consideremos cada pensamiento que pasa por nuestra mente y decir: a ver, ¿es verdadero, honorable, justo, puro, amable, de buen nombre, tiene virtud, merece alabanza? Entonces, si es así, entonces es un pensamiento bueno que yo puedo continuar considerando, ¿verdad? Si no, es desechado. Pero no es el único versículo, como decía. Hay muchos versículos que atacan argumentos específicos dentro de nuestra vida. En la clase hicimos un ejercicio en donde mencionamos algunos pensamientos que pueden pasar por nuestra mente y escudriñamos la Biblia para ver cuáles son los versículos que atacan directamente ese argumento. Aunque este versículo nos puede servir mucho para muchos casos, no es específico para cada tema. Por eso necesitas leer la Biblia y entender que hay un texto para cada cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el rencor, el odio, el homicidio. Vamos a decir, por ejemplo, el homicidio. Hay un texto muy sencillo que dice: no matarás, ¿verdad? Entonces ese es el texto que desbarata completamente el argumento. Hay muchos otros, como el que dice: cuando hay rencor y tienes que atacar ese argumento de rencor y sientes que el rencor impregna tu vida, la Biblia dice: perdonad vuestras ofensas los unos a los otros. Y también dice que si nosotros no perdonamos nuestras ofensas de todo corazón a cada uno de nuestros adversarios, dice que Dios también nos entregará a los torturadores, que obviamente significa que vamos a sufrir ese rencor y esa amargura continuamente. No significa que Dios ande buscándonos para castigarnos, sino que no va a quedar otra más que nos va a tener que dejar que probemos el fruto de nuestra consecuencia, ¿verdad? Entonces, qué tremendo cómo vemos tan claramente aquí que estas ideas al ir pasando pueden ser cada una calificada. Obviamente nosotros no lo hacemos automáticamente y no es algo que nos enseñaron a hacer desde chiquitos, es algo que tenemos que aprender a hacer como una disciplina diaria. Muchas veces se nos van a pasar muchas cosas y hasta después vamos a decir: y no debía haber dicho eso, no debía haber pensado eso, o no debía haber decidido o atesorado esta idea, ¿verdad? Pero no importa, en el momento que tú descubres eso, tienes que tener un texto ahí relevante, porque cada quien sabe qué textos son los que necesita y de cuál patita cojeamos, y debes entonces destruir ese argumento, aunque ya haya sucedido algo, ¿verdad? Tienes que decir: renuncio a esta actitud, a este pensamiento o a este pecado, porque la palabra lo condena de esta forma, y dice la palabra así y así, y te desecho en el nombre de Jesús. Cada vez se va a volver más y más automático este proceso de control de pensamientos, ¿verdad? Y vamos a renovar la mente para tener así la mente de Cristo. Enseguida vemos este texto donde de nuevo vemos a la persona parada delante del espejo. Pero este versículo es tan poderoso y a mí se me hizo tan importante terminar con este punto que está en 2 Corintios 3:18, donde dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Qué tremendo que nosotros podamos verlo ya a rostro descubierto. ¿Por qué? Porque ya no hay dudas, ya no hay confusión, sino que todo ha sido aclarado por causa de la revelación. La Biblia dice que la revelación significa quitar velos completamente. Entonces, ya que puedes ver a rostro descubierto la verdad de Dios, dice, en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Entonces ahí está la transfiguración de gloria en gloria en la misma imagen que estamos viendo. Nos estamos pareciendo a Jesucristo.
esto? Dice, como por el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Es lo mismo que le dijo Jesús a Pedro y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Tú te miras en este espejo y te dejas ser afectado por lo que tú ves en el espejo y vas a comenzar a ser transformado como la persona que ve los defectos y se comienza a peinar y se comienza a arreglar y se comienza a componer todos sus errores y puede quedar bien. Entonces yo te dejo con este versículo, memorízatelo y con esa forma concluimos, ¿verdad? Porque es importante que lleguemos a este punto en el que vivamos no por guianzas piadosas, religiosas, porque eso sería esclavitud, sino que vivamos por revelación de que la palabra es viva y hay una razón por la que la vivimos y hay un fruto cuando la vivimos, ¿verdad? Y eso es por obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios te bendiga. Con esto concluimos esta clase también. Qué bendición ha sido para mí poderla compartir. Me siento tan contento cada vez que puedo compartir estos temas, así que espero que pronto podamos tener una oportunidad más de seguir estudiando la palabra juntos. Dios te bendiga. Nos vamos a ver pronto. Bendiciones.